Para tener la oportunidad de presentarles a ustedes esta publicación que nos tiene tan contentos, Historia de la Fotografía, fotógrafo en Chile entre 1900 y 1950. Y también quisiera felicitar al CDF, al Centro de la Fotografía, en estos 10 años que cumple, un proyecto claramente muy exitoso y realmente relevante para Latinoamérica. Nos conocemos desde hace tiempo y le puedo asegurar que cada una de las tareas y misiones que han desarrollado han impactado y de alguna manera también contribuido a promover y dibujar lo que es la fotografía latinoamericana aquí, tanto en este continente como en Europa y en Estados Unidos. Felicitaciones por el trabajo y muchas gracias por la invitación. Gracias. En lo posible voy a tratar de ceñirme al tiempo. Está claro que no va a ser muy difícil, pero estoy aquí para presentarles, bueno, como les decía, una publicación. Esta está aquí, Historia de la Fotografía, fotógrafo en Chile entre 1900 y 1950. Un libro que lo presentamos en noviembre del año pasado. Es la conclusión, de alguna forma, de aproximadamente 30 años de investigación realizada por Hernán Rodríguez en conjunto con el Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico. Este volumen es la continuación. La primera parte de esta investigación se publicó el año 1985 en un boletín de la Academia Chilena de la Historia. Esto es un libro de carácter académico de circulación restringida en esos años, solamente para el circuito de la academia, para las escuelas de historia existentes en ese momento y para investigadores relacionados con este tipo de publicaciones que quisieran acceder a investigaciones actualizadas sobre problemas de historia. Hernán Rodríguez publica en 1985 el primer registro de autores fotográficos que va de 1840 a 1940. Son aproximadamente 750 fotógrafos y fotógrafos los que Hernán logra levantar como información. Y el año 2001 publicamos junto con Hernán el primer resultado de esa investigación ya como un libro propiamente tal, Historia de la Fotografía, fotógrafo en Chile durante el siglo XIX. 350 autores y fotógrafas se encuentran en este libro. Este es un registro de autores, es un libro ordenado alfabéticamente, donde ustedes entran a partir de la letra A hasta la Z, revisando cada uno de los fotógrafos que se pueden encontrar durante ese periodo. El 2011, 10 años después, se publica la continuación de esa investigación y para que tengan una visión de cómo es un libro de estas características, aquí les muestro un segmento de algunas páginas del interior del libro. Como ustedes ven, está ordenado alfabéticamente. Al lado de la biografía del autor ustedes pueden encontrar, si es que los investigadores encontramos fotografías que den cuenta de la obra de este fotógrafo o fotógrafa. Y puede pasar que en algún momento, pasa, digamos, mejor dicho, que en las páginas podemos encontrarnos en algunos segmentos con fotografías de un autor que tienen alguna característica específica, como las fotografías del padre Alberto María Agostini, por ejemplo, que son retratos de paisajes de la zona de la Tierra del Fuego, una fotografía de carácter más etnográfico, al lado de un retrato de estudio de un fotógrafo de Copiapó de 1900 de nombre Esteban Adaro. Entonces el libro va viendo un universo de relaciones bien diversos, tanto en la medida que entramos a la biografía, como si lo estuviéramos hojeando cada vez que revisamos las imágenes que este libro muestra. Acá hay otra muestra del interior, en este caso la obra del fotógrafo Humberto Espinosa Correa, en este caso una página que de alguna manera tiene visualmente una síntesis y una coherencia en sí misma, porque son trabajos de un fotógrafo aficionado de 1950 aproximadamente. Bueno, ¿qué es un libro de fotografía o de qué trata este libro? Un libro como este, de alguna manera, está construido, por supuesto, de una metodología y de conceptos. En este caso, la metodología tiene que ver con la revisión sistemática de archivos, bibliotecas, museos, archivos de prensa, colecciones particulares, visitas de anticuario. Para hacer un libro de estos, nosotros, si les doy algunos números, por ejemplo, revisamos alrededor de 23 museos de carácter regional, o sea, visitamos 23 museos en todo el país, revisamos alrededor de 4 colecciones de museos nacionales y una colección de la Biblioteca Nacional del país.
Visitamos archivos de prensa, de diarios de carácter nacional, visitamos anticuarios o sujetos que venden fotografía y los fuimos a ver buscando material fotográfico. En algunos casos cambiábamos libros por fotos y en otros casos comprábamos fotografía. También en el caso que existiera, si el fotógrafo estaba vivo, lo visitábamos y revisábamos con él su colección, y si no estaba vivo y la familia conservaba su colección, nosotros trabajábamos con la familia de alguna forma buscando material fotográfico que pudiera representar en lo posible el trabajo del fotógrafo que estábamos investigando en ese momento. Como les decía, ese trabajo tomó aproximadamente este libro tomó 10 años, pero el trabajo en su conjunto ya lleva aproximadamente 30 años de investigación. Y respecto a los conceptos, los marcos, para nosotros este es un libro de alguna forma que habla de historias posibles, podríamos decir. Este no es la historia de la fotografía, porque están los más de 1.800 fotógrafos activos en Chile entre 1900 y 1950, sino que este es un libro de alguna forma que pretende mostrar que existen diversas maneras de considerar la historia de la fotografía. Es decir, al aproximarnos a un objeto fotográfico hay muchas posibilidades de que lo podamos leer, y el libro de alguna forma da cuenta de esa diversidad de lecturas o de interpretaciones o de contexto en el cual esta fotografía se crea. Por ejemplo, uno de los conceptos que el libro permite tomar o empezar a problematizar es el concepto de autor propiamente tal. El libro da cuenta, por ejemplo, de algunas prácticas donde el nombre con el cual nosotros identificamos un fotógrafo, por darles algunos, Olivares Valdivia, Obder Heffer, por ejemplo, fotógrafos más o menos contemporáneos, descubrimos que detrás de ese nombre, por ejemplo, no hay un fotógrafo, sino que hay una casa comercial donde hay muchos fotógrafos trabajando para generar material fotográfico. Entonces, ¿cómo pensamos el concepto de autor? ¿Es un concepto apropiado? En realidad deberíamos buscar otro nombre para dimensionar ciertas prácticas fotográficas del periodo. Bueno, el libro comienza a abrir ciertas puertas a propósito de eso al momento de examinar ese contexto de producción. Otros elementos que también nos parecen relevantes, que al momento que el libro da cuenta, es el concepto de archivo. Cuando nos encontramos con el archivo de un fotógrafo, por ejemplo, de un fotógrafo contemporáneo y vigente como es Luis Ladrón de Guevara, que a la fecha tiene un volumen de fotografías que ronda los 120.000 negativos, y solamente estoy contando las tiras, porque si les diera el número de los cuadros, sería imposible llegar sería muy difícil darles un número. ¿Cómo 5 fotografías pueden de alguna forma dibujar la trayectoria de un fotógrafo? Un fotógrafo que fue un fotógrafo que estuvo vinculado, por ejemplo, a la fotografía industrial desde 1950 hasta el presente, pero también paralelamente hizo retratos, también paralelamente trabajó en el Fotocine Club como profesor y también quiso desarrollar una fotografía autoral independiente de su trabajo industrial. Entonces, ¿cómo la investigación, cuando uno se aproxima a archivos de estos volúmenes, quisiera de alguna manera delimitar lo que es un fotógrafo a partir de la revisión sistemática de, no sé, 10.000 o 20.000 imágenes, que son las que alcanzamos a ver con Luis, de todo el universo de su archivo? Bueno, el libro también, sentimos, abre una puerta hacia esa problemática, ¿no? Cómo pensamos la historia de la fotografía a partir de un archivo propiamente tal. ¿Qué es obra? ¿Cuáles son las piezas que deberían considerarse como tal? Si el fotógrafo piensa que todo es obra, por ejemplo, porque una fotografía está copiada en distintos formatos. Y otro de los elementos que a mí me parece también relevante que este libro despeja y ayuda a conceptualizar y alumbrar es lo que podríamos denominar como práctica fotográfica. La fotografía en Chile entre 1900 y 1950 está construida a partir de diversas funciones que los fotógrafos realizan. Los fotógrafos no solamente hacían fotógrafos de estudio, también encontramos fotógrafos de prensa, también encontramos fotografía minutera o fotografía de cajón o de plaza, como se le llama. También encontramos fotografía que está asociada al concepto de autor, o sea, fotógrafos que quieren profundizar y trabajar como artistas fotógrafos o como fotógrafos simplemente, creando y desarrollando una obra en el tiempo. También encontramos situaciones que están relacionadas al levantamiento de información sobre la fotografía de género. ¿Cuántas mujeres fotógrafos existen en ese periodo? Entonces el libro también va levantando una serie de situaciones a propósito de la fotografía que, como decía, invitan de alguna forma a revelar la diversidad y las posibilidades de lectura que tiene esta fotografía. Para darles un panorama, yo pienso que la mejor forma de acercarse a este libro y a las problemáticas que plantea un registro de autores para la historia de la fotografía, y en este caso para la historia de la fotografía en Chile, es pensando un poco también desde las prácticas, digamos.
Y una de las prácticas más importantes que Chile tiene y que de alguna manera es una de las técnicas, de las prácticas fotográficas más criticadas, es la que está asociada a la práctica de los fotógrafos aficionados. Si existe una tradición fotográfica en Chile, si existe una forma de comenzar a pensar una situación de fotografía en un lugar específico, en Chile, por ejemplo, podemos decir que la práctica aficionada, esta práctica de fotógrafos que se crean de manera autodidacta, participan en concursos, se reúnen en fotoclub, es una de las prácticas más extensas que tiene el país. Han desaparecido los fotógrafos minuteros, la fotografía de estudio se ha ido disminuyendo con el tiempo a dejar de existir, pero los fotógrafos aficionados asociados a Fotocine Club, asociados a esta formación autodidacta, son los que permanecen en el tiempo y desarrollan una práctica fotográfica constante hasta el día de hoy y encuentran diversas plataformas para poder exhibir y dar cuenta de su trabajo. Hacia 1900 los fotógrafos aficionados son una especie de segmento social muy cohesionado. No todos podían ser fotógrafos aficionados de partida. El hecho de poder tener una cámara, generar un laboratorio, comprar los químicos, las drogas, hacerse de las placas, hacerse de las cámaras fotográficas para practicar este oficio era bastante complejo. Entonces, también cuando hablamos de la fotografía aficionada, también estamos hablando de un tipo específico de segmento social de personas que tienen un oficio principal, abogados, médicos, comerciantes, y que le sacrifican su tiempo libre para dedicarlo a la fotografía o restan de su tiempo libre para dedicarse a la fotografía. En este caso, por ejemplo, Manuel Domínguez Cerda era un abogado que hacia 1900 se dedicó con pasión a la fotografía. No solamente fue un gran fotógrafo aficionado, sino que además él mismo se convirtió en uno de los impulsores del cine en Chile. Su obra fotográfica, por lo tanto, está caracterizada de alguna forma por esta dimensión podríamos decir, callejera, instantánea de la fotografía. Manuel Domínguez Cerda, en esta imagen que estamos viendo, en esta placa estereoscópica, que eran los formatos técnicos que los fotógrafos aficionados más utilizaban, era un formato transportable, que también de alguna fácil, no era una cámara de placas que uno podía armar en una calle de 13 por 18, de una placa muy pesada, una cámara muy pesada. Estas cámaras estereoscópicas las podían llevar en el bolsillo, en estuche, al momento de tomar la fotografía podían pasar más o menos desapercibidos, y la cámara le permitía hacer varias tomas fotográficas en el momento. Utilizaban estos soportes y estos tipos de cámaras para poder generar instantáneas rápidamente lo que les interesaba, lo que les estaba pasando. Hacia 1906 el terremoto de Valparaíso genera una cantidad enorme de material fotográfico porque los fotógrafos aficionados tanto de la ciudad de Valparaíso como de Santiago visitan el desastre para cubrirlo fotográficamente. De alguna manera son nuestros precursores de la fotografía de prensa. Otra fotografía de Manuel Domínguez, que están tomadas también en formato estereoscópico. La obra de Manuel Domínguez Cerda está constituida de aproximadamente un centenar de placas. O sea, estamos hablando de aproximadamente 120, 140 placas de vidrio, que es lo que queda hoy día de su producción fotográfica, muchas de ellas muy deterioradas, porque estaban guardadas en una casa en la playa, y se fueron deteriorando por la humedad y por el agua que entraba en ese lugar donde estaban guardadas. Pero de alguna manera ellos tomaban también esta fotografía y trabajaban en estos formatos porque la fotografía estereoscópica estaba hecha para ser vista en visores estereoscópicos más que copiada. Los fotógrafos solían cortar la placa y copiar uno de los cuadros en papel, pero generalmente tenían visores estereoscópicos donde ellos podían mostrar su trabajo fotográfico a su familia, y esto se convertía también en un pasatiempo para la familia para ver estas obras fotográficas que ellos van tomando. La cultura visual a comienzos del siglo XX era muy fuerte, y la fotografía estereoscópica en el mundo de los aficionados ayudó a que esto penetrara también con mayor fuerza. Otro fotógrafo importante, también aficionado del periodo, es León Durandán. Este es un fotógrafo también aficionado, autodidacta, que se formó en Francia. Llega a Chile a hacerse cargo de una droguería hacia 1897 y por distintas razones decide quedarse en el país, y él de alguna forma se convierte en la figura nuclear de lo que era el movimiento de los fotógrafos aficionados en la ciudad de Santiago. Él, por el contacto que tenía en Francia con los fotógrafos y las últimas publicaciones de la época, es responsable de alguna manera de promover activamente la asociatividad de los fotógrafos aficionados. Es el impulsor. Me quedan 15 minutos y me quedan 50 láminas.
Él es el impulsor de la fotografía aficionada en ese entonces y de alguna manera también el responsable de los avances tecnológicos del momento. Lo que ustedes ven aquí es una fotografía autocroma. Es el primer procedimiento color que se masifica en el mundo hacia 1906-1907. León Durandán lo trajo hacia fines de 1906 a Chile y comenzó a ilustrar, y su fotografía comenzó a servir para ilustrar, para las portadas y el interior de las revistas ilustradas de la época por un proceso novedoso y innovador para la época. León Durandán fue el responsable de que de alguna manera todos los fotógrafos aficionados de la época pudieran conocer estos procedimientos. Bueno, como era una sociedad compacta y de pocos practicantes, cuando estoy hablando de pocos fotógrafos, en la ciudad de Valparaíso, por ejemplo, para un concurso de fotógrafos aficionados podrían participar 100 fotógrafos, entre fotógrafos y fotógrafas, que mandaban fotografías a los concursos. Ese es más o menos el universo de fotógrafos aficionados que podía convocar una agrupación como esta. Este también es una fotografía autocromo que la toma un fotógrafo que se llama Alberto Brown, a Luis Ros de Ferrari y a Esther Ros de Ferrari. Esther Brown es la hermana de Alberto Brown y el hombre que está fotografiado ahí es también un fotógrafo aficionado. Una preciosa imagen. También pasaba que los fotógrafos aficionados no participaban activamente de estos movimientos de clubes de fotógrafos, sino que encontraban en su práctica aficionada una manera de generarse un ingreso extra. Por ejemplo, el fotógrafo alemán Teodoro Kuhlmann, que llegó a Chile hace 1890, se establece como un comerciante en la ciudad de Valparaíso, pero además desarrolla una práctica aficionada a partir de la cual él empieza a fotografiar eventos que le parecen singulares de la ciudad de Valparaíso y comienza a vender estas imágenes a los editores de postales. Entonces, los fotógrafos aficionados encontraron de ahí también una forma de poder promover su trabajo, pero a través de otros soportes que eran más comunes, como son el formato postal, los libros ilustrados de la época, y su trabajo servía para eso. Muchas de las imágenes icónicas de comienzos del siglo XX, por ejemplo, en la ciudad de Valparaíso, fueron tomadas por Teodoro Kuhlmann. También un archivo muy pequeño. Estamos hablando, hoy día de Teodoro Kuhlmann se conservan aproximadamente 430 placas de vidrio y copias en albúmina y algunos impresos en papel. Luis Arroz de Ferrari, el fotógrafo que yo también le había nombrado, que también comienzan a utilizar la práctica fotográfica para generar un tipo de contenido fotográfico distinto, más cerca de la instantaneidad, pensando un poco en las revistas ilustradas de la época que requerían de un contenido mucho más dinámico para ilustrar las páginas de sus revistas. Luego de la Primera Guerra Mundial se produce como una especie de decaimiento de la práctica fotográfica aficionada, porque hay problemas para adquirir material. El principal proveedor de materiales para Chile específicamente eran los proveedores franceses y alemanes, y como la guerra genera muchos bloqueos, no podían adquirir los materiales necesarios para trabajar como fotógrafo. Entonces hay como una especie de paréntesis entre la Primera Guerra hasta 1930, donde la fotografía aficionada se establece como una práctica más bien de corte familiar. Aparecen muchos retratos de vida privada, pero ya no tenemos tantos trabajos como los que yo les he mostrado. Pero hacia 1937 surge de nuevo la fotografía aficionada con los clubes de fotógrafos aficionados, quienes vienen con problemáticas absolutamente distintas. Ellos no quieren comercializar, sino que quieren ser reconocidos como artistas fotógrafos y utilizan los espacios que están validados como tales para que su fotografía se posicione como tal. Entonces, por ejemplo, el primer salón fotográfico abre la primera exhibición en el Museo Nacional de Bellas Artes en 1937. Y el catálogo da cuenta de las obras que exponen los fotógrafos, mezclados con fotógrafos profesionales, Dana, Dávila Benjamín, Del Canto Leoncio, en fin, Dorá, que son estudios y fotógrafos aficionados que van y exhiben un número de obras en el momento. Nosotros no hemos rayado el catálogo, la persona que nos prestó nos rayó el catálogo, por si acaso. Entonces, esto era lo que era una práctica aficionada. Los aficionados se acercaban a un fotoclub y tenían esta práctica típica del periodo 1930-1940, que hasta el día de hoy existe, que es la salida fotográfica. Los fotoclubes se reúnen los fines de semana y salen a un lugar a fotografiarlo con un profesor que los guía. En este caso el profesor es Rudy Hirsch, que toma esta fotografía hace 1950 en un parque de la ciudad de Santiago. Pero también tenemos fotógrafos aficionados que desarrollan trabajos que están más bien de corte personal, de los cuales también tenemos muy poca información, como Marjan Sugestoff, un fotógrafo que llega a Chile hacia 1940 y hacia 1960 abandona el país, de los cuales también en los depósitos del Fotocines Club existen algo así como 30 fotografías, pero existen cosas como estas que me parecen
bastante destacables para el tipo de fotografía que estaban realizando los fotógrafos aficionados en ese momento. Otra muestra también de fotografía aficionada es del trabajo de Luis Mitrovich. Otra de las prácticas importantes de este periodo, que es un momento de despegue, masificación, consolidación y también de empezar a declinar, es la práctica de la fotografía de estudio. Hacia 1900 no había ciudad en Chile que no tuviera un fotógrafo de estudio que fuera el responsable de crear las formas de autorrepresentación que la sociedad tenía en ese entonces. Hacia 1900 y hacia 1920 más o menos, la fotografía de estudio todavía tenía ciertas similitudes estéticas y tecnológicas con la fotografía de fines del siglo XIX. La fotografía es un soporte secundario, un cartón que tiene un formato determinado donde se presentaba la fotografía y un reverso y un anverso donde tenemos la marca del fotógrafo y al reverso sus medallas probablemente y la forma como ha circulado su trabajo. En este caso una fotografía de Gregorio Pardo, también un fotógrafo del cual tenemos un número muy reducido de fotografías tomada en la ciudad de Iquique, donde 3 hombres hacen el juego frente a la cámara disfrazados de geishas japonesas. Luego también este formato de Miguel Pérez Cruchaga, siguiendo un poco con esta disposición hacia adquirir una actitud y autorrepresentarse frente a un estudio, siguiendo más o menos las prácticas convencionales de la fotografía de estudio del siglo XIX. Pero posteriormente, ya hacia fines del XX, comienzan los fotógrafos al momento de hacer una fotografía de estudio a adquirir más protagonismo. Los fotógrafos comienzan a ser también ya mucho más responsables del contenido estético que esta fotografía tiene y la forma como quieren ser representadas, porque también ahí había una marca, una forma de diferenciarse. El fotógrafo tenía que diferenciarse de otro fotógrafo en la misma ciudad y buscaban diversas técnicas para poder realizarlo. Una de ellas era la forma en que empezaron a abordar el retrato de estudio. Olivares Valdivia, por ejemplo, en Copiapó, que sale con esta fotografía donde la mujer está disfrazada de Diana Cazadora en un estudio fotográfico en la ciudad de Copiapó. Y ya hacia 1920 comienzan a aparecer influencias nítidas de otras prácticas visuales de la época, como son el cine, las revistas ilustradas y también otras prácticas fotográficas que comienzan a influenciar a esta fotografía. Aquí un ejemplo, el fotógrafo Georges Soré, un fotógrafo también formado de manera autodidacta en la ciudad de Concepción, hacia 1920, se instala tempranamente en la ciudad de Santiago, se vincula con la intelectualidad de la época, Pablo Neruda, Manuel Magaláes, que son poetas muy importantes del periodo, y comienza a partir de ahí a adquirir también una clientela específica. En este caso, Maruja Vargas Rosas, que era como la figura, era como la musa del momento en ese ámbito en el cual él se movía. Y Maruja, por supuesto, también, consciente de su belleza, se fotografía con todos los fotógrafos novedosos e interesantes que aparecían en la época. En este caso en Valparaíso, fotografiada por Max Kugel hacia 1924. De este fotógrafo quedan 2 fotos en el archivo del Museo Histórico Nacional, pero sabemos que él tenía un estudio muy activo entre 1920 y 1928 en Valparaíso, pero esto es lo que conocemos de su obra. 2 fotografías de Maruja Vargas y del que fue después su marido, Camilo Mori, un pintor. Los fotógrafos, como yo les decía, quieren ser cada vez más protagonistas y aparecen fotografías de este estilo, como es el fotógrafo Juan Gallardo, seudónimo de Arturo Sils, que era su verdadero nombre. Él se cambia el nombre a Juan Gallardo porque era un personaje de una película de Rodolfo Valentino que él admiraba profundamente y él adquiere ese nombre y comienza a desarrollar obras fotográficas de esta manera. Aquí tenemos un ejemplo distinto también de formación porque Juan Gallardo o Arturo Sils es hijo de Armando Sils, un fotógrafo de mediados del siglo XIX hasta 1930, donde Arturo Gallardo se forma siendo asistente del estudio y posteriormente hacia 1918 él abandona a la familia, se cambia de nombre y se dedica a hacer una fotografía de corte mucho más cinematográfico, influenciado por la revista ilustrada de la época. Por ejemplo, esta Virgen de Negro de Juan Gallardo, de una fotografía de 1940, tomada de la ciudad de Rancagua. Hacia 1950 Juan Gallardo abandona la fotografía de la ciudad de Rancagua y se instala en la ciudad
proveniente de la ciudad de Magallanes, al extremo sur de Chile, se instala en Rancagua, en la zona central, Heriberto Sills, hermano de Arturo Sills o de Juan Gallardo, quien de alguna manera sirve como posta en esta zona, en esta ciudad, y Heriberto Sills llega también con una estética y un estilo bastante peculiar para la sociedad que en ese entonces de Rancagua se estaba fotografiando. Una sociedad bien distinta a la que podíamos encontrar en Santiago. Rancagua en ese momento tenía un campamento minero, Sewell, que estaba controlado por capitales americanos, entonces había una población extranjera muy importante y por lo tanto estos tipos de fotografía podrían tener una demanda muy distinta a lo que un público más conservador como el chileno de Rancagua podría acceder. Porque habían otros estudios fotográficos que ofrecían otro tipo de fotografía, pero no iban a tomárselas de Heriberto Sills o de Juan Gallardo, porque las personas, según los testimonios que nosotros recogimos en la ciudad, no se sentían representadas cuando se encontraban con la fotografía que les entregaba Heriberto Sills o Juan Gallardo. Para su gusto eran demasiado interventores al momento de tomar la fotografía. Otra de las fotografías de la época, en este caso en la ciudad de Santiago, Alfredo Molina Laít. Aquí también entramos, se abre un universo bastante distinto porque Alfredo Molina Laít es un fotógrafo ya profesional con formación universitaria formal. Él estudió en la Escuela de Bellas Artes de Santiago, pintura, ilustración, y posteriormente con esa formación se dedica a la fotografía hacia 1932, siendo asistente de un camarógrafo de apellido Borcosque, que lo lleva a Argentina, donde él termina su formación como fotógrafo y vuelve a Chile esos años ya a establecer un estudio fotográfico definitivo. Alfredo Molina Laít fue uno de los fotógrafos más destacados del periodo y generó una cantidad enorme de retratos, pero asociado a un tipo de segmento social que era más afín a su perfil como fotógrafo, que era el mundo de las artes, el teatro, el cine y la música. Y otro de los grandes ejemplos de fotógrafos de estudio que el libro recoge y que nosotros también podemos problematizar es el trabajo de Jorge Opaso. Este es un fotógrafo contemporáneo también a Molina Laít, también se forma como fotógrafo profesional, estudia también arte y hacia la década de 1920 se convierte en un fotógrafo de estudio en la ciudad de Concepción, al sur de Chile, y luego se instala en Santiago hacia 1900 con un estudio fotográfico. Las reseñas de la época hablan de que este era el fotógrafo más importante de Latinoamérica en términos artísticos, artículos que exaltaban mucho la figura de Jorge Opaso y que ayudaron a construir un mito claramente de lo que era la figura de este fotógrafo en la época. Jorge Opaso fue el fotógrafo de la élite de Santiago y al momento de enfermarse hacia los fines de la década del 80, él termina en un hospital pobre, y ninguna de las personas que él sentía que le debían su representación, que era esta élite de Santiago, lo asistió, lo ayudó al momento de fallecer, y en este despecho por haber perdido todo y morir de esa manera, su mujer quema su obra fotográfica completa. Entonces lo que se conserva hoy día son 100 fotografías que se conservan el día de hoy en la Biblioteca Nacional. Otra práctica que nos parece relevante destacar es la fotografía y género. Por ejemplo, esta obra de Daphne Soré, hija del fotógrafo Georges Soré, que yo se los nombraba anteriormente, de Daphne Soré, fotógrafa también profesional, que se forma en el estudio de su padre como asistente del fotógrafo para hacia 1950 abrir un estudio profesional con su pareja en ese entonces, Javier Pérez Castelblanco, abren un estudio de fotografía Rice. De Daphne Soré solamente nos queda esta fotografía. Y eso también nos ayuda a pensar un poco el tema de qué situación se encuentra la fotografía de género en Chile en términos de invisibilidad. Teníamos muchos antecedentes sobre quiénes son las fotógrafas que practicaban la fotografía en ese entonces, pero tenemos muy poco material fotográfico a propósito de cómo era su trabajo como fotógrafas. Tengo que ir muy rápido porque me queda un minuto. Otro ejemplo, fotógrafa mujer, Edith de Sugestov, también un trabajo con muy pocos ejemplos, con muy pocas copias fotográficas que hemos podido encontrar. Gertrudis de Moses, y yo creo que con el tiempo voy a hablar de ella, voy a adelantar un poco. Gertrudis de Moses fue tal vez una de las fotógrafas chilenas más importantes desde 1940 hasta 1980. Gertrudis de Moses se forma como fotógrafo profesional en Alemania y una vez que Hitler llega al poder, ella deja el país, se instala, llega a Santiago y como fotógrafo profesional se dedica solamente a la fotografía de carácter de autor. Ella tenía una buena situación económica, por lo tanto no necesitaba generar oficio a propósito de la fotografía. Su marido, Moses, tenía una situación que
pudo mantener en ella la práctica fotográfica constantemente, y el único espacio que encontró como para desarrollar su obra fotográfica fueron los Fotocine Club de ese entonces, pero también los fotógrafos del Fotocine Club miraban muy mal su obra y la consideraban de muy artificiosa y a veces de muy mala calidad, porque en ese momento la tradición que estaba inundando la práctica fotográfica en el país o en Santiago y en las zonas que más producían obra era la práctica documental de carácter social, asociada a los grandes documentalistas como son Antonio Quintana o Domingo Ulloa, que estaban produciendo una obra importante en ese momento. La obra de Gertrudis de Mose siempre pasó por un segundo orden, pero ella fue la primera que comenzó a intervenir los positivos para generar este tipo de obras fotográficas. Ella empezó a abrir el campo fotográfico a temas que nadie en ese momento estaba tratando. Ella tiene una serie de trabajos fotográficos que tienen que ver con la mujer golpeada, la mujer del tiempo, la mujer casada con el borracho, en fin, hay una serie de trabajos fotográficos que dan cuenta de la dimensión social que la mujer ha ido adquiriendo en ese momento en la sociedad, y ella estaba haciendo ese trabajo fotográfico. Lola Falcón, en fin, otras de las prácticas, la fotografía minutera, una fotografía que hoy día no existe como práctica fotográfica y solo ha sido recuperada como práctica patrimonial. Hay ciertas personas que están aprendiendo a hacer fotografía minutera y van a las playas, a las plazas, a generar una fotografía con estas características. Aquí tenemos, por ejemplo, Rosa Fuentes. La fotografía minutera siempre estuvo asociada a la familia, entonces son familias las que entregan la formación a un hijo o a una hija, y ella va transmitiendo en el tiempo la formación. Esteban Vivanco, Juan Julio Lucero. La fotografía de prensa es otro fenómeno relevante. Si ustedes pueden ver esta fotografía de Eugenio García que se llama Palo, en la parte superior pueden ver la foto deformada, el balón deformado en el travesaño. Por esta fotografía dijeron, los fotógrafos le decían que la había inventado, y 10 años después él vuelve a tomar una fotografía similar al mismo arquero y al mismo equipo en el mismo travesaño. Miguel Rubio, un fotógrafo de prensa también muy importante de la época, y ya me están pegando debajo de la mesa. Marco Chamudes, uno de los fotógrafos chilenos más importantes también, hacia 1950 en adelante. Él se forma como fotógrafo en la School of Photography en Nueva York. Ahí estudia retrato, fotografía en color y laboratorio, y se va a cubrir la Segunda Guerra Mundial. Y este es un apartado final, la fotografía de Antonio Quintana, una fotografía de carácter social, una fotografía donde el colectivo y el individuo tienen algo que decir, y Quintana era miembro activo del Partido Comunista, y su fotografía tiene toda esta dimensión social del rostro de que el trabajador, el pueblo tenía en la fotografía, y él va recuperando esta dimensión social a propósito de este trabajo. Marco Chamude, que comenzó como miembro del Partido Comunista, pero hacia 1970 lo abandona abruptamente con un libro que se llamaba algo así como Yo Acuso. Y la obra de Luis Ladrón de Guevara, un fotógrafo que se instala como a comienzos de la década del 50 como heredero de la obra de Marco Chamudes y que Antonio Quintana, formado por Antonio Quintana y trabajó con Marco Chamudes, pero posteriormente, a fines de la década del 50, se dedica a la fotografía industrial. Si uno quisiera pensar la imagen moderna del país, la imagen de industrialización, el puerto, el tren, la siderúrgica, en fin, Luis Ladrón de Guevara es el que creó y construyó esa imagen del país. Y cierro con Guillermo Castro, que es un fotógrafo también formado en una escuela de arte. Se dedica primero a la pintura y posteriormente avanza en la fotografía, abandona cualquier tipo de trabajo de tipo remunerado y se dedica a la fotografía trabajando en el Fotocine Club. Él nos dejó un trabajo muy simbólico sobre el Estadio Nacional hace 1960, y de alguna manera cierro con esta imagen porque nos permite reflexionar que este periodo del cual el libro trata, este periodo del cual el libro quiere dar cuenta, también es un periodo que se cierra y culmina hacia 1960-70. La dictadura militar rompe con esta tradición fotográfica, y los fotógrafos chilenos y el público en general desconoce en gran parte estas prácticas, estos acervos, estas imágenes fotográficas del país, porque durante tiempo estuvieron olvidadas y no se fueron consideradas, y los mismos fotógrafos y los mismos especialistas en fotografía también desconocen gran parte de esta obra fotográfica que Chile ha logrado producir.
Son 1.800 autores, si sumamos los del siglo XIX estamos hablando de 2.100 fotógrafos, y de alguna manera todo esto es un acervo que está disponible para comenzar a ser reflexionado, pensado en términos de posibilidades. ¿Cuál es la problemática que hay detrás de estas imágenes? Ese es el libro, los invito a conocerlo y muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, agradecemos a Samuel y antes que nada aclaro que luego de la próxima conferencia se va a abrir una ronda de preguntas que va a incluir tanto la conferencia de Samuel como la de Georgia.